Elegimos entrevistar por separado a un servicio que para nosotros es esencial, no solamente para nosotros, sino considerado esencial, no solo por ser trabajadores de salud, médicos que están trabajando en la trinchera y con los pacientes de COVID, sino que son las caras que vamos a ver ahora, los terapistas que prestan servicios en el Hospital San Luis de la ciudad de Bragado. José Godoy, que presta servicios los lunes, es de Junín; Aldo Escobar, que está el fin de semana y es de Pergamino; Orlando Sandoval, que está el fin de semana y es de Rosario; Maximiliano Fuente, que está los jueves y es de Pergamino; Ricardo Negro, que está los miércoles y es de Saladillo; Daniela Maspoli, que está los martes y es de Junín; y Pablo Corniglia, que está los viernes y es de aquí, de la ciudad de Bragado. Todos ellos trabajan en la UTI y nosotros miramos los números de las camas de la UTI, de los pacientes que llegan a UTI y también de los fallecimientos que lamentablemente se producen mayoritariamente de pacientes que están en la UTI. Por eso queremos conocer los rostros, queremos conocer las voces y más que nada queremos conocer el trabajo desde adentro. ¿Cómo se está trabajando hoy frente a esta situación para nosotros muy compleja en la UTI de Bragado? Ricardo Negro, te vamos a pedir tu mirada. Sí. Bueno, la mirada es la mirada de un médico que, bueno, acostumbrado a trabajar en terapia intensiva hace más de 25 años y que no sale de su asombro en el día a día, en la atención diaria en terapia intensiva en esta pandemia, de cómo se nos sobrepasa cómo nos sobrepasa el trabajo diario, el día de guardia, cómo nos vemos superados en la atención de los pacientes. Yo salgo de la guardia de Saladillo, de terapia intensiva, de la guardia COVID, y me voy a la guardia de Bragado, a la guardia COVID. Salgo de una sala COVID, me voy a otra sala COVID, 24 horas de guardia, y no paramos de ver pacientes y de ingresar pacientes a la sala de terapia intensiva y de ingresar pacientes a ventilación mecánica, y de asistirlos y de hacer soporte hemodinámico, respiratorio, y bueno, las tareas son abrumadoras. Y bueno, dejar la guardia de Bragado a la mañana, yo salgo a las 9 de la mañana, y creo que salí a las 11 porque en ese interín estuvimos trabajando con Maxi para estabilizar un paciente crítico, y el pase de guardia no dura menos de una hora por la complejidad de los pacientes, por la cantidad de datos, de información que hay que pasar de una guardia a la otra, que nos vemos desbordados, ¿sí? Sería la palabra. Maxi, bueno, vamos a seguir con vos porque es tu guardia y fue Ricardo el que entregó la guardia de la UTI de Bragado. ¿Cómo está hoy mirándola desde adentro? Si vos le tenés que contar a un amigo o en este caso a una periodista, ¿cómo es el panorama hoy ahí adentro? Bueno, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, sinceramente se vive un clima de tensión constante. Realmente ahora quedamos con una sola cama libre, pero es algo excepcional que tengamos una cama libre. En estas últimas guardias mías hemos estado trabajando a prácticamente sala llena, incluso aceptando las interconsultas y saliendo a ver pacientes a sala externa para que tratar de ingresar el paciente que más crítico se encuentre. Que eso sinceramente es algo bastante tensionante y bastante incómodo de hacer, está bien, porque desde nuestro punto de vista, nuestra alarma, nuestra alerta, ¿no? Nosotros hacemos terapia intensiva, es un poco distinto al resto de otros médicos, o por ejemplo los clínicos, pero bueno, siempre priorizando el paciente que está peor.
eso es lamentablemente lo que tenemos que hacer en este momento. Se nos presentan 5 pacientes y tenemos una sola cama activa, una sola cama disponible, perdón, dentro de una terapia activa con varios pacientes activos, y tenemos que elegir el paciente que está peor para esa cama. Y es el constante clima de tensión que estamos teniendo. Siempre uno trata de tomar la mejor decisión en base a lo que uno entiende y pretende hacer. Pero bueno, estamos trabajando en bastante saturados y sobresaturados por el sistema. Nosotros sentimos de que si seguimos sumando pacientes a nuestra cola de terapia, bajaríamos la calidad de atención a un solo médico, ¿no? Esa sobresaturación de ver pacientes llevaría a bajar la calidad. Yo, escuchándolos, por supuesto que pensando en esta entrevista, yo decía, es por ahí la parte más sensible. Fuimos llegando en una serie de entrevistas que nos planteamos hacer al corazón del lugar donde el virus o el paciente que tiene el virus lucha y lucha y lucha y sale o fallece lamentablemente, ¿no? Y metiéndonos uno va entendiendo por qué cuando veíamos las estadísticas al principio de la pandemia y creíamos que era muy lejano esta cuestión que hoy ustedes están trayendo tan cerca de la selección de los pacientes, ¿no? Ustedes no dicen que dejan a uno y que priorizan a otro, pero sí me dicen que priorizan a aquel que está más grave dentro de los graves para esa cama. Sí, y por exacto. otro lado, Sí, sí. yo sé que hay otras camas en Bragado, por ejemplo, hay otras 3 camas, hay otros 3 respiradores que no forman parte de estos 8. No, el hecho de que exista un respirador, una cama, no quiere decir que esté armada la terapia intensiva. La terapia intensiva, Sí, en realidad, a esa terapia intensiva le falta lo más importante, que es el recurso humano. No están activos, no pueden ir pacientes ahí. de momento no están operativas. Y bueno, y este es un punto álgido porque honestamente nosotros vemos sobrepasada nuestra capacidad y nuestros límites para poder estar en 2 lugares al mismo tiempo, como todos ustedes pueden imaginar. Si estamos en una sala de terapia intensiva con 8 pacientes, instrumentándolos, y ocurre una emergencia en el otro sector, distante a 300 metros de donde estamos, es casi imposible poder asistirlos, por más que tengamos la mayor de las voluntades. Entonces, nuestro reclamo básicamente consiste en que se instrumenten los medios para poder incorporar ese personal. Estamos siempre con ese número de 8, por eso siempre la terapia tiene 8, y cuando ustedes me dicen está llena, son 8, no podemos contar los otros 3, es inviable hoy. No, se pueden utilizar, lo que ocurre es que no tenemos aún todavía personal necesario para poder ponerle el nombre de terapia intensiva. De terapia ¿Sí intensiva. se entiende? O sea, se puede utilizar, pero realmente no se pueden tener los cuidados necesarios que los pacientes requieren en estas condiciones, si no se toman medidas que lleven a la incorporación de personal. Orlando, escuchaba a José, escuchaba a Ricardo, escuchaba a Maxi, que obviamente está en su lugar de trabajo, y te pregunto, ¿qué se plantea a partir de ahora? Estamos en este cuadro de situación. ¿Cómo seguimos? Pedimos puntualmente y localmente el acompañamiento de las autoridades políticas, de nuestros directores, de toda la gente que está al mando de estas circunstancias, que esté empático, que esté atento, que esté acompañando codo a codo nuestro trabajo diario, nuestro trabajo íntimo, nuestro exagerado trabajo. Quizás, digamos, siendo un poco más
abarcativo, las personas dentro del contexto del equipo de trabajo sanitario, las personas que son más abnegadas en su obra, son los enfermeros, son las mucamas, que están realmente muchas horas y mucho tiempo al lado del paciente, del dolor, de las necesidades físicas y a veces hasta psíquicas de la familia, el personal de enfermería. Por lo cual, digamos, el equipo tiene que ser un equipo que funcione codo a codo, empáticamente, aumentando, sinergizando todos los esfuerzos que mancomunadamente se puedan mejorar en ese contexto, ¿no? Dijiste una palabra que me encanta. Utilizaste el término sinergizando. ¿Esa sinergia no existe? Yo creo que se podrían mejorar en infinidad de cosas. El detalle es dar el puntapié inicial para que todos estemos hablando de lo mismo y hablar justamente de lo mal que estamos en el contexto del colapso, o como quiera llamarlo, del sistema sanitario, ¿no? Hasta hace pocas horas, no sé qué pasó hoy, por ejemplo, en Bragado, pero hasta hace pocas horas nosotros hablábamos de exceso de trabajo, de que estábamos muy cansados, y por lo que entiendo, a nivel político se hablaba de otra cosa. Entonces, a partir de tramitar la apertura de gimnasios y demás, en realidad hubo declaraciones del secretario de gobierno que advertían que no había un colapso, sino un cansancio, de los médicos, ¿no? Una angustia por parte de ustedes. Por eso, es como que hay, digamos, divergencias en el punto de vista, y a partir de eso, digamos, no se puede generar algo común, algo que lleve hacia un mismo camino, empezando, digamos, de divergencias puntuales de base, ¿no? Pablo, ¿no hay posibilidades de plantear esto, de plasmar esto, una nota al intendente, a la secretaria de salud? Digo, de cara a la situación que existe, a lo que están ustedes comentando y a lo que se viene en realidad más allá de las últimas restricciones de hace menos de una hora dictadas por Alberto Fernández. Nosotros, esta lucha que contó José, contó Orlando, Ricardo y Maxi, la venimos llevando hace 1 año y medio. Hemos hablado infinidad de veces y siempre fue la respuesta de que sí, vemos cómo lo solucionamos y nunca obtuvimos una respuesta concreta. Lo que dice Orlando, claramente de que hay una divergencia de conceptos básicos entre lo que es la dirección y lo que somos nosotros, de guardias totalmente, para mí, colapsadas, porque el recurso humano no alcanza, la medicación no alcanza, estamos en un colapso. Nosotros podemos manejar 8 camas, vemos actualmente que estamos solos con 8 camas, y más de 8 camas, dada el contexto que tiene la terapia del Hospital de Bragado, no podemos manejar más de 8. Esas 3 camas que dijo muy bien José, están sin terminar, figuran en el ministerio, pero no están habilitadas para manejarlos por terapistas, porque no hay quien los pueda manejar. Nosotros, con todo esto, fue advertido un montón de veces a dirección, a Secretaría de Salud, pero oídos sordos. Te palmean la mano, te das media vuelta y no obtenés nunca respuesta. Y la falta de empatía de ellos, de aunque sea ayudarnos en los días que tenemos de guardia, con informes a los familiares que son siempre malos, de hablar de lo mal que estamos. Y esto demuestra que siempre se corta por lo más finito. El último recurso humano, en lo más esencial, que es el respirador del paciente y quien te lo puede manejar, que somos nosotros. Y toda esa presión de la sala, porque los clínicos están desbordados, ayer lo vimos, 50 pacientes para 5 clínicos no llegan.
van a las 7 de la mañana y salen a las 1 de la tarde y siguen dando informes desde la casa. Toda esa presión también termina en nosotros. Nosotros también estamos desbordados y un desborde habla de colapso. Y así no están bien las cosas. El otro día, sin ir más lejos, en una de mis últimas guardias, me presentaron para pasar a terapia intensiva 5 pacientes al mismo momento y yo tenía 3 camas. ¿Qué hice? Tuve que salir a la sala a ver todos los pacientes y hacer un análisis de la situación después de haber visto todos los pacientes con los médicos de la sala, discutirlos, evaluarlos primero, discutirlos después y llegar a una determinación de qué pacientes ingresar. Bueno, varios de esos pacientes terminaron en terapia intensiva, no al mismo momento, pero fueron ingresando. Pero se plantean esas situaciones así, de ese tipo que superan, digamos, la capacidad de análisis en el momento, digamos, ¿no? Por supuesto que eso no ocurre todos los días, pero me sucedió y bueno, así fue. Digamos, ¿y qué pasa? También, es decir, esto también sucede porque se ven superados los médicos de la sala, que bueno, que digamos, ellos se encuentran con las urgencias en la sala y bueno, recurren a nosotros y muchas veces, digamos, no, es decir, todo en el momento y al mismo momento no se puede concretar, no se puede, o sea, es imposible. Entonces, bueno, sí, muchas veces nos toca evaluar situaciones y en base a esa evaluación tomar la decisión más correcta a nuestro juicio en ese momento. Si tenemos suerte, discutiéndola con algún par para compartir responsabilidades, obviamente, ¿no? Me quedo con esos 5 pacientes a la vez. Y siempre mirando los informes desde afuera yo pienso, ¿no? Y digo, acá todos se agravan, acá todos estarán desde medios a graves o desde graves a muy graves, todos. Y sí, a ver, son desde el momento que un paciente está internado en una sala de clínica médica porque tiene una neumonía, COVID, ¿sí? O sea, lo que pasa que, es decir, por supuesto que se ingresa un 10% de la población activa a la sala, pero son pacientes que el hecho de tener que ingresarlos a una sala, a una internación en un hospital, es porque la persona no está bien, está cursando una neumonía COVID y ya es un cuadro como mínimo de tinte moderado a grave, ¿sí? Y estos pacientes son muy cambiantes de un momento para el otro, son muy dinámicos. La desmejoría de estos pacientes es de un momento para el otro, un día están estables, al otro día ya no lo están y están en terapia intensiva. Una situación muy sencilla para pensar cuántos pacientes hay en este momento en el hospital internados por COVID. ¿50? ¿70? No estoy al tanto bien. Más de 50, sí. Bueno, son 50 pacientes con insuficiencia respiratoria. Es un exceso que no la bancamos porque es una situación que supera a todo el sistema sanitario. Y nosotros no somos, digamos, ¿quién para negarnos ante esa circunstancia tan evidente, ¿no? Por lo cual, digamos, tenemos que poner el hombro y de hecho lo ponemos en cada momento de nuestro acto médico, ¿no? Probablemente la decisión más difícil en nuestra profesión es determinar a quién le damos o le brindamos asistencia en terapia intensiva, que vamos a decir es el último eslabón en la cadena de atención. Y créanos que eso hace mucha mella desde el punto de vista humano en nosotros mismos. Nos sentimos responsables de dar respuesta a todos
pero lamentablemente limitados en la capacidad de poder darlas, porque sencillamente los recursos no son infinitos. Por lo cual, es lo que insistimos, en que se tomen las medidas necesarias, gubernamentales o de decisiones en política de salud que nos permitan estar a la altura de la circunstancia, estar a la altura de los números crecientes que nos están sencillamente avasallando. La pandemia literalmente nos está aplastando como equipo de salud y como personas. Sé que se sumó Daniela, no la veo en cámara todavía, pero sé que se sumó a esta charla Daniela Maspoli, que es de Junín, que está los martes en la terapia de Bragado, que es la única mujer terapista, ¿no?, que tenemos aquí en la ciudad, es la única terapista mujer. Daniela, conversamos con tus compañeros un rato sobre qué pasa adentro del hospital en esa guardia tan caliente de COVID que les toca transitar durante la semana, y te vamos a pedir a vos también, como la voz femenina de esta entrevista, de esta charla, la visión de la UTI de Bragado de COVID en este momento. Sí, es un poco lo que venimos charlando con nuestros compañeros, digamos, como que se trabaja de una forma a la cual no estamos acostumbrados, digamos, y vemos que estamos sobrepasados de venir un año de esta situación de pandemia, digamos, de mucho trabajo, y que a veces se ve que, o parece como un poco valorado por el resto, ¿no? Como que no se tiene en cuenta. A veces no se trata solo de poner un respirador más, sino de poder brindar atención a ese paciente que va a estar en ese respirador, digamos. Nuestros recursos humanos son finitos y bueno, y creo que estamos en un punto donde estamos todos bastante cansados por venir atravesando toda esta situación, y en el último tiempo como que se ha ido incrementando. Venimos de semanas donde tenemos la terapia llena constantemente, 8 camas que no se desocupan nunca, y como decía Orlando, las interconsultas de la sala, intercurrencia de otros pacientes. Entonces llega un momento donde uno no puede con todo, y bueno, y ahí es donde uno empieza a sentir que como un poco de frustración, digamos, no sé si es la palabra, pero por todo lo que uno va viendo, digamos, ¿no? Que los pacientes no salen o no avanzan como uno quisiera, pero bueno, realmente se están viendo estragos, digamos, de este virus. Las complicaciones no dejan de suceder, y bueno, y muchas veces tenemos que lamentar la pérdida de la vida de los pacientes. Obviamente que eso nos frustra y nos llena de malestar, de dolor. Nosotros somos respetuosos del dolor ajeno, y sobre todo queremos devolverles a las familias, a sus seres queridos, y muchas veces nos vemos limitados por una enfermedad cruel que no perdona. Y bueno. Sí, esto hay que sumarle muchas las cosas de lo que estamos hablando y queremos manifestar. Con 8 camas, nosotros estamos ya prácticamente en el límite. No podemos tener más de 8 camas, más todas las consultas de sala, de evaluación de pacientes. También todos tenemos que hacernos cargo de las urgencias que aparecen en guardia externa, los politraumas, los infartos. Hay que pasar estreptoquinasa en la guardia externa, lo cual quita más horas de trabajo de los pacientes de COVID. Y lo que está descrito claramente, que es cuanto más recursos humanos está teniendo pacientes COVID, también me cae la mortalidad. Es así. Todos tenemos compañeros en otros lugares, y en la mayoría de los lugares, con 8 pacientes, son 2 médicos terapistas, a veces 3, con kinesiólogo de guardia y una enfermera cada 2 pacientes.
y la mortalidad de esos lugares es menor que el nuestro, mucho menor que el nuestro. Entonces, no quiere decir de que nosotros no trabajamos los pacientes, pero el aumento de mortalidad habla claramente de colapso dentro del Hospital San Luis que tenemos. Yo les quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo. Es bastante complejo, pero muy, muy valioso y muy interesante poder hablar con todos a la vez. Es complejo porque cada uno está en cada lugar. Les quiero agradecer mucho porque en entrevistas que me han tocado en las últimas horas con muchos profesionales también, la gente lo que acerca después es que transmitamos el agradecimiento, no los volvemos a ver. Pero bueno, hago desde aquí el agradecimiento por el mensaje que llega y a nosotros nos parece que son las voces que hay que hacer escuchar. Así que muchas gracias a todos de verdad.